¿Sabías que cerca de la mitad de los trabajadores en México reportan haber sufrido acoso laboral en su trayectoria? Y que también la última encuesta nacional de las relaciones en los hogares evidencian que 11.1 millones de mujeres han sido víctimas de violencia en el trabajo, siendo la discriminación y la violencia sexual los comportamientos más comunes? Esto es el podcast El momento que marcó mi vida, y en esta ocasión vamos a estar hablando de un tema muy interesante, pero también algo muy triste que lamentablemente vivimos muchos mexicanos y mexicanas, y esto es el acoso laboral. En esta ocasión voy a empezar primero diciéndoles qué es lo que es el acoso laboral. Ya lo tengo aquí en mi teléfono. Tan es así que se está realizando una modificación a la legislación laboral, y dentro de esta modificación la violencia en el trabajo va a ser definida como el conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables ejercidas por las personas que tienen un vínculo laboral independientemente de la relación jerárquica. Consiste en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, la salud, la integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide y o atenta contra su desarrollo personal y o profesional. Así que en esta ocasión me da mucho gusto tener conmigo a una mujer que es Cintia Delgado, que nos va a estar contando y redactando, más bien narrando, cómo fue y cómo ha sido su experiencia en este sentido, ya que ella lamentablemente ha vivido esta experiencia de acoso laboral. Cintia, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Me gustaría primero que nada saber a qué te dedicas actualmente y qué es lo que estudiaste, qué profesión tienes. Pues muchas gracias por la invitación a ustedes, es un placer. Me gusta que estemos abriendo estos caminos, estos espacios para hablar de estos temas que son muy importantes y sobre todo pueden hacer cambiar la trayectoria laboral y la vida de las personas. Claro, bueno, gracias. Mi nombre es Cintia Delgado, soy diseñadora industrial, llevo en este ramo laboral aproximadamente 10 años, en los cuales he estado en diversos tipos de empresa. Y bueno, en el lado manufacturero, en una cuestión donde tienes que encontrar a varias personas y varios perfiles de los cuales pues te vas alimentando y también vas encontrando situaciones no tan gratas. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿eres egresada de qué universidad? ¿Sí? De la UNAM. De la UNAM, perfecto. Y ya tienes 10 años entonces de trayectoria, en donde pues has tenido varias experiencias, digamos, en diferentes empresas. ¿En cuántas empresas has estado? Por la cuestión de la pandemia he estado también con 2 intermitentes, pero en general ya de mi carrera han sido 5 empresas, de las cuales pues 2 por la pandemia tronaron lamentablemente. Okay. Y posterior a esto pues se dio una apertura. Es interesante que lo menciones, se hizo una apertura para pequeñas y medianas empresas que lograron sobrevivir, en el cual pues obviamente bajaron los rangos y los perfiles de un profesionista y de los rangos salariales. Es decir, que también no se contrata al 100% a una persona calificada para el puesto, sino que te tratan más de encontrar un puesto que se adapta a la economía de la empresa. Claro, como para cubrirlo y poder, pues ahora sí que sacar a flote lo que se tiene que sacar a flote, ¿no? Claro, más sin embargo, pues eso igual nos da como ya esta brecha de comportamientos que nos llevan hasta desencadenar un moving o un acoso laboral. Exactamente, y bueno, cabe aquí, ya que Cintia tocó la palabra moving, queremos mencionar que el acoso laboral también es conocido como moving. Entonces vamos a estar utilizando este término para hacer referencia al acoso laboral. Y obviamente, de acuerdo a estas experiencias que has tenido después de la pandemia, me imagino que obviamente te tocó que tú también tenías que adaptarte a las circunstancias de tu empresa. ¿Cómo fue que llegas tú al trabajo o al lugar en donde empezaste a tener esta situación de moving, Cintia? Sí, bueno, obviamente con muchas situaciones económicas y como ya lo mencionamos de la pandemia, te vas abriendo brecha profesional en diversas empresas, y dicho esto, estaba en una en la cual no era como muy fructífera para mí, y bueno, una amiga me habló, una de mis mejores amigas, me habló, que también ahondaremos
rapidísimo en ella, Claro. que no soy la única persona que ha sufrido este tipo de situaciones en esta empresa, sino que ella también lo sufrió desencadenando a que ella decidiera rescindir de esta relación laboral por cuestiones de malas prácticas de la empresa y de los mismos que la constituyen. Entonces, en este caso, obviamente entras a una empresa pensando que va a ser lo mejor para ti y al principio así era, ¿no? Llegó a esta empresa en la cual pues todo es súper laxo, buenos comportamientos, permisos. El jefe la verdad es que te daba muchas libertades, tanto creativas como en cuestión personal, y pues tú piensas que todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Hasta que te das cuenta de que realmente no es lo que tú piensas, hasta que se empiezan a presentar ciertas situaciones de lo profesional, pasan a ser ya personal, porque así lo hacen los colaboradores. Ok, Cintia, ¿cuánto tiempo tarda en que tú empieces a detectar como ciertos focos rojos o este salto de un trato súper digno, digamos, a un trato que ya empieza a tocar pues esta parte del moving? Sí. Bueno, cuando entro a esta empresa, yo ya tenía experiencia en diversas áreas, ya sea de ventas, de ingeniería, de desarrollo de producto, materiales, etcétera. Y obviamente yo ya no venía de una empresa, ¿cómo decirlo?, de una experiencia laboral tan corta, sino al contrario, mi desarrollo ya lo había realizado en empresas anteriores y ya posterior a esto, lo que sucede es que pues el crecimiento profesional para mi parte pues es inevitable. Pero obviamente hay a gente que no le gusta verte crecer laboralmente hablando, entonces es un poco difícil lidiar con este tipo de personas que, como ya lo había comentado, o no cumplen con el criterio o no tienen la inteligencia emocional o están dentro de la empresa por palancas. Entonces, sí se da mucho sí, esa parte. Y eso fue de mi situación, o sea, esta persona es de los mejores amigos del dueño de la empresa, me empiezan a ascender a mí y bueno, esta persona no le empieza a parecer que yo estoy ascendiendo, haciéndome su mano derecha, nombrada así por el dueño de la empresa. Y bueno, entonces... Perdón, que te interrumpa. Esta persona estaba en un rango mayor que el tuyo. Es correcto. Okay. Y de hecho ahí entra justamente como connotación que un moving o un acoso puede ser horizontal o vertical. Exactamente. Entonces, gracias por comentarlo. No, sí. Entonces aquí, en este caso, al principio fue vertical porque éramos iguales y posterior fue un horizontal porque como él ya se empezó a tener ciertas actitudes y tenía ciertos beneficios, pues empezó a mover todas sus fichas a conveniencia para que él quedara como mi jefe. Entonces, de esto que empezamos hasta mi crecimiento laboral fue 1 año y posterior a eso ya fue aproximadamente un lapso de 8 meses a 10 meses de sufrir ya el acoso por parte de esta persona directamente. Ok, pero a ver, o sea, él era, digamos que tenía el mismo rango jerárquico que el tuyo y después él solo se empieza a comportar como si fuera de mayor rango hacia ti o le dieron un nombramiento. Él ya tenía un nombramiento en la empresa, llamémosle gerente de producción. Y bueno, mi crecimiento de este año, pues a mí me nombraron como coordinadora de planeación y era su mano derecha. Sin embargo, al verse pues acorralado por ciertas cuestiones y actitudes que él tenía laboralmente hablando y que realmente no realizaba muchas de las tareas de sus funciones, evidentemente alguien que sí quería trabajar, como es mi caso, pues sin querer y no con el afán de molestar, al contrario, es de crecer personalmente y de apoyar a la empresa, porque al final de cuentas para eso todos nos contratamos, empiezas a hacer tu trabajo, entonces a que una persona haga su trabajo y la otra no, pues entonces empieza a notar más la diferencia y la gente te empieza a buscar mucho más. Entonces, y eso fue lo que sucedió. Exactamente, él empezó a sentir que perdía poder, y fue haciendo ciertos movimientos con su amigo, el dueño de la empresa, para que entonces ya me pusieran debajo de él y que estuviera justamente él encima de mí todo el tiempo. De acuerdo. ¿Qué actitudes o qué acciones tenía él? Que obviamente ya fue cuando tú dijiste o te diste cuenta que ya era acoso laboral. Bueno, entre tantas tareas y como no se tenía digamos, un lineamiento profesional, un lineamiento de la empresa como tal, de delimitar las tareas,
empezaron a cambiar de cierta de otra manera. Primero tú haces una cosa y luego siempre no, y luego lo hace tal persona. Y al querer esta persona tener todo el poder de la empresa, equívocamente hablando, pues empieza con ciertas actitudes de las tareas que yo tenía personalmente asignadas, es no invitarme a, bueno, empezar por hacer comentarios. Lo más básico y lo más simple fue empezar a hacer comentarios junto con otras dos personas de la empresa, las cuales una es RH, que está muy fuerte porque realmente no puede ser juez y parte. Y, sí, no, claro. y entrar en esta dinámica completamente de ya empezar a hostigar a la persona. O sea, ella estaba enterada, perdón. Sí. O sea, ella estaba enterada de todo el movimiento que había o de todo el movie que había dentro de la empresa. Sí. ¿Era solamente hacia ti o también había otras personas víctimas? No, había otras personas. Entonces, todo empezó justamente por eso, empezar a hacer comentarios, a empezar a demeritar tu trabajo, a empezar a excluirte de ciertas actividades, cierta información. O sea, no, lamentablemente no actuaba solo, sino actuaba con dos personas, en especial una, pero repito, como eran personas muy cercanas, amistades o con relaciones personales muy fuera del lugar con el dueño, pues te empiezan a poner el pie, escondiendo tu información, culpándote de otras cosas. Empezaron a culparme también de alguna pérdida de un mueble, que realmente después nos enteramos que fue la misma persona que estaba acusando la que tenía todo esto, o sea, impidiéndome muchas de mis actividades, de cómo referirme a las personas, hasta posteriormente empezar a entorpecer ya mi cadena de comunicación con los maquiladores y proveedores, que él les daba información, dobleteaba o la cambiaba las indicaciones que yo daba, me aislaba deliberadamente de las juntas en las que yo tenía que estar presente, y pues también obviamente comentarios fuera del lugar, hasta escalar a gritos, ofensas, y no solamente en privado, sino en público, frente a varios compañeros y colaboradores. Ok, ya había violencia verbal. Sí. Ok, cuando tú te empiezas a dar cuenta de esta situación, ¿qué haces? ¿Qué es lo primero que haces? Lo primero que creo que todos haríamos es correr con una persona de confianza de tu trabajo, ¿no? De las personas que más confianza le tienes. Y bueno, como soy una persona, obviamente habla mucho también de cada persona, pero me gusta mucho investigar, no me gusta quedarme callada, no me gusta quedarme esperando a que me humillen. No me gusta poner la otra mejilla, no me gusta ponerla. Claro. Entonces empecé a investigar. Y es ahí donde benditas redes sociales y toda la información que ya tenemos a la mano te empiezan a ayudar para cómo poder acercarte a alguna institución que te pueda ayudar con esto, y algunas metodologías iniciales para que esto se pare, ¿no? Para, como primera instancia, tocar un alto en la situación. Muy bien, hiciste muy bien. Yo creo que sí es lo primero que deberíamos de hacer. Muchas veces nos quedamos callados o calladas ante este tipo de situaciones por temor a perder el trabajo, por temor a que haya represalias o por alguna otra situación. Sin embargo, existe una red de apoyo, en este caso instituciones, que su deber es poder orientar y dar el soporte a aquellas personas que están pasando con una situación así. Como primera instancia tenemos a Profedet. En este caso, ¿tú te dirigiste a esa instancia? Sí, claro. Okay. Cuéntanos tu experiencia, Cintia. Claro, con mucho gusto. Bueno, como el primer paso es hacer a tus superiores y a recursos humanos de conocimiento de la situación. Okay. De una manera formal. Este es de los primeros pasos. Lo que ahorita te voy a comentar ya está igual estipulado en la Ley Federal del Trabajo. También tiene su nivelómetro, se me fue un poco la palabra, de cuáles son las actitudes y los comportamientos que te van llevando al acoso laboral y qué es lo que puedes hacer junto con la Profedet. Entonces, reuniendo esta información es hacer vía correo electrónico un aviso a la persona encargada de los recursos humanos de la empresa, y de tus jefes. Esto es importante porque tienes que levantar de primera instancia internamente la voz. Es decir, está sucediendo esto y esto. Exactamente, sin evidenciar, porque no
lamentablemente aquí se toma de una manera muy mal. Piensas que te están acusando, pero no estás viendo lo que realmente estás haciendo. Y obviamente esto puede empeorar la situación. Sí, claro, y es lo típico al final del día de un perfil violento, o sea, no reconoces y te victimizas al contrario y entonces, pues no, sí, o sea, no reconoces, no hay una retroalimentación de decir ni humildad ni mucho menos, de decir, sí, discúlpame si te hablé así o tal, ¿no? Entonces sí, ajá. Claro. Entonces se le da aviso a Recursos Humanos, obviamente caso omiso, se le hace el aviso a los dos dueños. Perdóname, caso omiso porque ella ya sabía, ¿no? Y me imagino que en este caso, o sea, ella ya sabía de la situación antes de que tú le dieras a conocer. Sí. Fue así, ella ya sabía. Y me imagino que en este caso ella tenía, pues miedo. ¿Será por eso? ¿O qué pasó ahí? ¿Por qué piensas que ella no hacía lo indicado? No fue por miedo y repito, al ser una empresa mediana, se dan otros intereses personales de por medio. En este caso, Recursos Humanos también estaba por un interés personal y nuevamente con las influencias directamente con los dueños, que es lo que estaba ahí. Y ella no hizo nada y fue testigo de muchas de las situaciones, de los gritos, de los correos, de las intimidaciones. Y no era solamente conmigo, conmigo fue un caso pues más fuerte porque yo estaba directamente alineada con él en la cuestión de la empresa, de jerárquicamente empresarial. Entonces fue por eso que conmigo fue todavía la agresión más notable, pero ella sí estaba enterada de todo. Entonces su no acción fue justamente por sus intereses personales. Sí, así es. ¿Tú recuerdas algo en específico que te haya marcado? O sea, que de todas estas acciones o actitudes, algo que dijiste, híjole, no, esto sí, ya, hasta aquí. Sí, porque uno entra personalmente haciendo pues tu mejor actitud ante el trabajo para no escalar este tipo de situaciones. Y sí, fueron dos situaciones, ya con habladas y todo lo que había sucedido. Le llamó a mi gente, a los maquiladores externos, y a mí no me citó. Delante de todos, literal, fue de que les habló y en mi cubículo me saltó. Es decir, estaba hablando, ven a junta, y cuando viene conmigo no me pela y se sigue. Y siendo que yo tenía que estar dentro de esa junta. Entonces mi acción inmediata fue cuando se metieron mis chicos y me dijeron, ¿no vas a estar en la junta? Y yo, sí, ahorita voy. Y me metí y sí, enfrente de todo le dije, con permiso, yo tengo que estar aquí, y me senté. Obviamente recibí malas actitudes y de ahí empezaron otras difamaciones. Y la segunda fue igual una llamada telefónica en la que me empezó a gritar. Me empezó a gritar que yo estaba alterando a la gente y que, no sé, cosas sin sentido. Y otra. ¿Por qué te llamó? O sea, ¿qué situación hubo que te hizo que te marcara, que te dijera? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que yo tenía que revisar el seguimiento de producción de Área Metal junto con otra compañera. Pero teníamos un chat privado donde estábamos él involucrado y solamente los de esta área. Y al momento de decirles, y es lo más irónico, que tenía yo que avisar los tiempos para la entrega de dicho proyecto, y yo levanto la mano en el grupo y les digo, oigan chicos, estoy preocupada porque esto al parecer no va a salir con la fecha que nosotros le habíamos prometido al cliente, ¿no? Y una marca muy importante. De electrodomésticos, así lo dejaré. Empieza con Ma y termina con B. No, empieza con L y ya saben con cuál termina. Ajá. Y entonces yo levanto la mano porque era una de mis funciones, decir, ¿saben qué, chicos? No vamos a salir con esto, ¿qué podemos hacer? Todo eso. E inmediatamente me empezó a contestar de una manera grosera y tengo todo el respaldo de todo. Y mi compañera que éramos juntas en este departamento, me escribió en privado y me dijo, oye, ¿qué onda con esta persona? O sea, lo sentí súper agresivo. La otra persona, que es igual otro compañero, me comentó lo mismo. O sea, éramos 4 personas en un grupo y los dos me dijeron lo mismo. Era muy evidente. Sí, era muy evidente. Entonces, inmediatamente me marcó, o sea, ni siquiera me dejó responderle o decirle nada, o sea, al contrario. Y fue cuando me marcó y me dijo que qué me pasaba, que por qué yo estaba alentando a la gente y a que a ponerle en mal con él, que yo le estaba solamente calentando la cabeza, siendo que yo estaba hablando con factos y con fechas en específico. No me dejó ni siquiera decirle nada, solo me empezó a gritonear. Y pues bueno, o sea, esa fue otra de las situaciones, ¿no? Ok, entonces, a ver, aquí
acaba Cintia de nombrar 2 de los factores de acoso laboral, que en este caso es exclusión, que fue la exclusión cuando no te Deliberada. invitó, exacto, y la violencia verbal, o la agresión verbal. Sí. Ok. Bueno, pasa todo esto, tú decides, ya hasta aquí, me voy a dirigir a la instancia, te pones a investigar, te diriges a la instancia que fue Profedet, ¿y qué te dicen ahí? Pues me vuelven a preguntar lo mismo, de qué situaciones, les comento igual que me entorpecía mi trabajo, me cambiaban los choferes, no me entregaban material, o sea, muchas cosas que entorpecían mi trabajo, porque ellos primero deben de tratar de entender si realmente se trata de un acoso o de un hostigamiento laboral, claro. O si solamente se está percibiendo de alguna mala manera, ¿no? Ajá. La última discusión que yo tuve con él muy fuerte, sí, yo también salí de mis cabales de una manera, ¿cómo decirlo? De un tono bastante fuerte, sin faltarle al respeto. ¿Levantaste la voz? Sí, me empezó a gritar y todo eso, y fue la gota que derramó el vaso, y dije, no, hasta aquí. Y entonces fue cuando me empecé a investigar y acercar, y después de que ellos deliberan eso, ya no te empiezan a dar las alternativas para las que tú puedes accionar. En este caso, la primera instancia no debería de ser la Profedet. Ok. La primera es la inspección del trabajo, la inspección laboral. Y ya me había acercado, pero lamentablemente no tuve una respuesta buena de su parte. ¿Por qué? ¿Qué te dijeron? Que ellos solamente se dedicaban a revisar los temas de la empresa, que estuvieran pagando su seguro social a los trabajadores, que algo meramente de trámites que realmente sí nos perjudica a todos, pero también en su página oficial dice que ellos están para revisar que la empresa esté cumpliendo con todas sus obligaciones con los trabajadores, pago de horas extras, pago de IMSS, de alta ante el seguro con el salario real y no mixto, que esta empresa estaba ahí en algo más igual, que no, ¿sí? Que no debería. Y también asegurar un ambiente laboral agradable, es decir, que no exista ningún tipo de acoso. Ok. Sin embargo, cuando yo asisto con ellos, me dicen que no, que ellos solamente veían todos los trámites, ellos no veían otra cosa más. Ok, entonces todo lo que aparece en su página, en su sitio oficial y que supuestamente por órdenes, digamos, gubernamentales, porque al final del día es una instancia gubernamental, esta parte o este rol de poder llevar a cabo un ambiente, bueno, entre los que ya mencionaste, inspeccionar, digamos, que en las empresas haya también un ambiente armónico y demás, y que puedan orientar a las personas que a lo mejor están en esta situación del moving, simplemente no es real. Eso es lo que me estás diciendo. O sea, no es real, sino que su rol se cierra únicamente a ver la parte del seguro. Al menos con la persona que a mí me atendió fue su respuesta. Ok. Y bueno, de ahí fue cuando empecé todavía a indagar más y me fui a la Profedet. Muy bien, ok. Entonces, en esta instancia, Cintia, cuando tú les expones todo esto y que ellos te dicen, no, yo nada más o sea, mi trabajo es tal, ¿tú qué les comentas? En su página dicen que necesitan y atienden esto, o sea, porque vemos personas y desafortunadamente en México no hay una educación laboral en la cual tú te puedas sentir libre de ir a preguntar cualquier duda que tengas acerca de tu trabajo. Exacto. Entonces, como hay tantas instancias, algunas buenas, otras no tanto a mi experiencia personal, entonces, pues sí valdría la pena que realmente supieras a dónde dirigirte inmediatamente. Pero si la página te dice que te dirijas y ellos no te dan el servicio y te lo niegan, realmente ya estamos hablando ahí de otro tema que es ya no sé, desconozco si es nepotismo, indiferencia, o tal vez porque no lo han vivido, tampoco le dan como la importancia a este tipo de situaciones. Ok, pues muy mal, de todas formas, cualquiera que sea, muy mal. Bueno, ya tú te diriges entonces a Profedet, que es la primera instancia a la que tú recomiendas o a la que se debe de dirigir cuando estás en una situación así. Sí. Ajá, ok, y ahí ya que te comentan que obviamente tenías que cubrir, digamos, cierto protocolo para que ellos puedan también accionar, que en este caso comentaste más o menos lo que entendí, es número 1, darle a conocer a las personas que están dentro de tu empresa, en este caso recursos humanos y tus directivos, lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué situación estás viviendo?
Y posterior a eso, ¿qué tienes que hacer? Bueno, ellos ya te empiezan a orientar, la verdad es que son muy amigables. El licenciado Omar fue muy atento y... Perdóname que te interrumpa, nada más para ubicarnos, amigos, estamos en México, en Ciudad de México, y esta empresa a la que estamos, pues ahora sí que, pues... Poniéndola de ejemplo. Ajá, ¿está en dónde? ¿En dónde se ubica esta empresa? Igual en la Ciudad de México, en la colonia Moctezuma. Okay, no daré detalles. Sí, claro. Y entonces Profedet, a donde tú te dirigiste, sí. es la instancia que se ubica en... Igual en la Ciudad de México, por el Metro Hidalgo aproximadamente. Igual si quieren después les podemos dejar en la información si alguien también está en este tipo de situaciones para que se puedan acercar directamente. Claro, pero, de aquí de México. Ay, perdóname. Sí. Porque obviamente Profedet tiene instancias en otros estados, ¿no? O, sí. Por ejemplo, o sea, en Querétaro, que sí. es de donde somos, bueno, soy, pues ahí también sería cuestión de investigar en dónde está esta instancia de Profedet. Pero es importante que tengan en cuenta que es la primera instancia a la que se tienen que dirigir. Ok, discúlpame, Cindy, seguimos. No. Bueno, después de que ellos validan, empiezas a explicar tu situación y también las consecuencias que has tenido a lo largo de este tipo de situaciones. En mi caso fueron también consecuencias físicas y neuronales. ¿En qué sentido? Psicológicos. Ajá, psicológicos, pero también en cuestión del sistema nervioso. Ah, ok, biológicos. Ajá, sí, biológicos. Entonces, pues a mí me dio el famoso zóster por el estrés y las bajas defensas, pero al tener esta carga de trabajo y este tipo de personas encima con todo este tipo de comportamientos, pues me desencadenó esta problemática en mí, ¿no? Vaya. Y obviamente el sentirte desanimado, el sentirte que no es suficiente, que a lo mejor estás haciendo algo mal, que ni siquiera te puedes dirigir a las personas, tus compañeros de una manera adecuada, haciendo que realmente toda la proyección de ellos hacia ti, ese comportamiento era muy bueno, o sea, te hacen dudar un poco de ti, o sea, y no sabes ni siquiera hacia dónde dirigirte. Entonces, con este tipo de situaciones y expresándoles uno, ya que hiciste ese paso, luego tu sentir, que ellos empiezan a evaluar, te dicen, efectivamente, estamos hablando en un caso de acoso, tienes algunas pruebas, y sí, yo tengo varias pruebas en las que lo he grabado, tenía punto y coma y detalle de todas las situaciones, tanto que me hicieron trabajar fuera de mi horario laboral en cuestiones nocturnas que ni siquiera eran mi situación ni de mi competencia. Y todas esas situaciones ellos la validaron y sí, efectivamente. Entonces ellos de ahí hacen un dictamen porque le piden a la empresa, se expone ya nuevamente mediante esta institución que es Profedet, le envían un acuse a la empresa de la situación que tú ya expusiste. Claro, como si fuera una demanda, una notificación, digamos. Una notificación y les solicitan un informe, le notifican a la empresa lo que está sucediendo con tu situación y posterior a esto le piden un informe a la empresa. Que valide la información, qué es lo que está sucediendo. O sea, como que le dan chance de argumentar, de que la empresa argumente el por qué, o si sí o no, qué está pasando, ¿no? Exactamente. Ajá, ok. Ojo, a ver, aquí es importante el hecho que dijiste, o sea, lo que comentaste de evidencias. Sí. ¿Te piden evidencias en la Profedet? Pues sí te piden evidencia, pero no como, ¿cómo decirlo? No, o sea, puede que las lleves y puede que no las lleves. Exactamente. Sí, no hay problema. Sí, no. Pero si las llevas muchísimo mejor. Claro, porque lamentablemente le da más sostén a esta parte de tu versión y de la situación que se suscitó. Sí, de acuerdo. ¿Tú presentaste evidencias, dijiste, grabaste? ¿Grabaste chats, audio? Sí, chats, audio, correo electrónico y fotografías. Muy bien, de acuerdo. Ok, y bueno, una vez que eso sucede, ¿cuánto tiempo tarda tu proceso, Cintia? Bueno, depende mucho de la cuestión, pero ya cuando ellos mandan el citatorio, les dan 21 días a la empresa para que ellos puedan responder de si estaban en el conocimiento de la situación y posteriormente qué acciones hace la empresa para que este tipo de comportamientos no sucedan. Ahora, en este caso la empresa negó todo, lamentablemente, sí, obvio. Igual
lo mismo esta persona, que realmente de recursos y humanos no tiene nada, Sí, pues, ¿no? no, negó no todo. es su función, claro. No. No hacía su función. Ajá. Sí, ¿no? Entonces, pues ella lo que hizo fue de que negar todo y que nunca había existido tal acoso y no estaban enterados de nada. ¿Y entonces qué pasó? O sea, ya negaron todo y luego... Bueno, en este caso, hiciste? yo ya estaba dentro de un proceso de despido porque ellos me despidieron. Ok. Todo fue a raíz de la última discusión en la cual pues ya pues nos dijimos varias cosas laboralmente hablando y yo de mi parte laboral, esta persona laboral y personal, porque no saben separar como este ámbito, pero pues yo estaba en esta etapa de que yo ya estaba negociando mi liquidación por un despido injustificado. Claro. Ajá. Ok. Y bueno, ¿y qué respuesta? ¿Ya terminó tu proceso? Ya. Ok. ¿Qué respuesta te dieron? O sea, ¿tuviste una buena respuesta? ¿O sucedió algo? No sé si... ¿qué consecuencias hay cuando se comprueba que sí hay moving, pero si ellos lo negaron, ¿qué pasó? O sea, ¿qué respuesta tuviste? Lamentablemente ninguna. Sí, porque como tal la Profedet es una instancia para la prevención de la discriminación. Okay. Ahora, lo que me comentaban es que ellos como tal no están al 100% obligados, pero como es una institución nacional y ligada a las Naciones Unidas, perdón si me equivoco, pues ellos están en la obligación de dar el servicio y orientarte, más ya que proceda algo más con ellos, no. Ok, entonces aquí, o sea, suponiendo, no pasó a mayores contigo, fue agresión verbal, fue la exclusión, fueron temas psicológicos, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué sucedería si hubiera sido un acoso sexual, si hubiera sido un abuso sexual dentro de la empresa? Ahí tú primero tienes que ir a Profedet y después tienes que ir a Ministerio Público, o en este caso, lo más conveniente es ir primero a Ministerio Público y después apoyarte con Profedet, o ¿qué sabes tú de este tema, Cindy? Bueno, tienes que ir al Ministerio Público a levantar una demanda. Como primera instancia. Como primera instancia. Es este tipo de, Y ellos te guían. Lamentablemente, pues tienes que llevar pruebas o tienes que llevar testimonios, y es ahí también donde se vuelve un poquito complicado, ¿no? Sí, porque no toda la gente, como lo comentabas, por miedo a perder su trabajo, coopera o te ayuda, y está en su derecho, pero también cuando están en la situación entienden que pudieron actuar de una diferente manera, ¿no? Pero en este caso, tanto en esa situación como en una amenaza que esta misma persona le realizó a otra compañera de trabajo, ya amenazándola, ella tuvo que ir directamente al Ministerio Público a levantar un acta y tiene también una demanda. Okay. Entonces, mi situación con la Profedet queda solamente como antecedente, y lo que me comentaban es que como tal no se señala a la empresa, se señala a la persona. Pero como esta persona está laborando dentro de la empresa es responsable también de los comportamientos de dicha persona. Por supuesto. Exactamente, y ya la cuestión de cuando es una amenaza ya más personal, que fue en el caso de esta compañera, pues sí tuvo que ir al Ministerio Público y hacer su posterior proceso en el cual ella sigue también, ¿no? Pero es lo mismo con la misma persona, y como te comenté al inicio del video, del podcast, perdón, una de mis mejores amigas, que fue también la que me ayudó a entrar ahí, por la misma razón se fue, por la misma persona se fue. Ella lamentablemente no hizo nada y está en su derecho también por su paz mental. Sin embargo, no es una situación aislada, no es solamente con una persona. O sea, realmente esa persona es la que está ejerciendo este tipo de violencia ante todas las demás. Pero esta persona ya tiene una demanda, entonces, ¿cómo lo comentas? Sí, tiene una demanda civil. Qué bueno. Tiene también mi antecedente, y tiene ahí otros temas personales también. O sea, ella es una persona con unos comportamientos muy dudosos. No, pues ojalá que de verdad se pueda hacer justicia por todos los que han pasado por situaciones difíciles a causa de su violencia, ¿no? Al final del día. Cintia, ¿cómo marcó en tu vida personal y en tu vida laboral esta situación del moving?
Bueno, a nivel personal, agradezco que tengo un círculo de confianza, mis padres y mi esposo. Y a nivel amigos lo mismo. Entonces, tuve el apoyo, sin embargo, en cuestión interna, como te comentaba, sí te hace dudar de ti misma, de tus capacidades, de tu manera de relacionarte con las demás personas. A pesar de que tú lo percibes y la realidad es que tú no estabas mal, al contrario, o sea, siempre las personas te han apoyado a ti y es por eso que también fue como esta situación. Y tienes que retomar el vuelo, o sea, sí. Tienes que hacer lo que tienes que hacer lo correspondiente, a las instancias que tengas que ir, levantar la mano cuando tengas alguna duda, levantar la voz cuando tengas una situación de este tipo y hacer lo Correcto. Que tienes que hacer para que al menos si las autoridades no te ayudan, quede un antecedente, porque no voy a ser la última persona a la que sufre esta situación. Claro. Sí, y a nivel laboral, me ayuda más a detectar este tipo de situaciones o este tipo de perfiles que tienden a minimizar ya sea tu posición, tus capacidades, y entramos en un común denominador que fue hacia conductas sobre mujeres. Es decir, que estamos hablando de un machismo interno tanto en la empresa como en la persona, en la ideología como tal. Entonces, me ha ayudado a poder filtrar un poco más a cierto tipo de personas, de personalidades y a tratar de sobrellevarlas, pero de esta misma manera de que cuando una empresa o un ambiente laboral no entre dentro de mis principios y de mis ideales, entonces no entrará ahí por mi salud mental. Qué bueno, me da mucho gusto que más allá de verlo como un factor negativo y de decir, ay, o de temor o no sé, al contrario, lo veas como desde esta parte de crecimiento, de poder, de aprendizaje y evidentemente de que ya esta experiencia también te da más seguridad, sobre todo a marcar bien tus límites, esos límites que como personas pues no debemos dejar pasar, como lo es el poder estar dignamente y relacionarte adecuadamente con las personas, aún siendo obviamente tu jefe o tu jefa, y aún que tengan un nivel jerárquico mayor que el tuyo, siempre con respeto. Cintia, también me da mucho gusto y quiero compartir aquí que esta experiencia te ha llevado a poder emprender. Y esta parte es algo muy, muy positivo porque a pesar de todo, has decidido emprender, poder estar haciendo tu labor en cuanto a seguir buscando qué opciones tienes, abriéndote las puertas tú sola, y me gustaría que le platicaras aquí a la audiencia, a nuestros amigos y amigas, ¿a qué te dedicas actualmente? Sí, bueno, gracias, la verdad es que también me da mucho gusto, gracias también por abrirme esta pestaña dentro de tu mundo de podcast. No, es un placer. No, gracias. Y bueno, esto tomándolo, realmente el emprendimiento ya lo he tenido mucho tiempo, pero ahora me animé a hacer otro que tenía mucho tiempo que no, por falta de tiempo, por falta de ganas, por falta de confianza en ti, y tanto de una manera tuya como lo que has vivido. Y pues me ha ayudado a crecer, ¿no? O sea, las velas siempre me han gustado muchísimo, la ropa también, y ahora si tenías un pretexto para no hacer las cosas, ahora ya no hay pretexto para no hacerla. Sí. Claro, entonces tienes un negocio de velas y tienes un negocio de ropa. Es correcto. Son unas velas riquísimas, aromáticas, y tienes envío a toda la República, así es que si quieres compartirnos tu página para que puedan seguirte. Muchas gracias. Bueno, en Facebook, la cuestión de las velas, hacemos de todo tipo de velas, de ollas aromáticas, sobre pedido, de todo. Estamos como Morgana Atelier, Morgana como la deidad, Atelier. Y bueno, en la página de ropa, ya tenemos 7 años con ella, es de ropa y de bolsos. Nos encuentran en Facebook como Sinestesia MX o Sinestesia con doble N. Es un juego de palabras, pero es con C de casa y latina, doble N, Sinestesia. Muy bien. Muchas gracias. Cintia. No, de que gracias a ti.
Y te agradezco mucho tu tiempo, gracias por habernos compartido esta parte, pues sí, o sea, tan a lo mejor guardada y que no es como muy grato recordar, pero te agradecemos mucho el espacio, el tiempo. Y pues esto fue todo por el día de hoy, amigos y amigas. Esperemos que les hayamos, a las personas que están pasando por alguna situación similar, pues ojalá que puedan saber o más o menos orientarse con este podcast para saber qué hacer y que no vaya a suceder algo pues más grave más adelante. No tengas miedo, no te quedes callada, como ya lo dijo Cintia, siempre va a haber unas oportunidades que van a estar esperando por ti y tienes que siempre levantar la voz, ¿ok? Así que bueno, esto fue todo, muchas gracias, esto fue el momento que marcó mi vida. Hasta pronto. Bye. Gracias, Ivonne.